La fugacidad es la medida del potencial químico en la forma de presión ajustada. Está directamente relacionada con la tendencia de una sustancia de preferir una fase, ya sea líquida, sólida o gaseosa, frente a otra. Por ejemplo, a una temperatura y presión fijas, el agua tendrá una fugacidad diferente para cada fase. La fugacidad básicamente es la presión parcial de un gas real. Es igual a la presión de un gas ideal que tiene la misma temperatura y energía libre de Gibbs que el gas real. De acuerdo con la ley de Dalton, a condiciones ideales, la suma de las presiones parciales de varias sustancias es igual a la presión total del sistema. Sin embargo, a condiciones reales, la fugacidad es la presión parcial de cada componente, pero la presión total no es aditiva. La fugacidad de un gas real es una presión parcial efectiva que reemplaza la presión parcial mecánica en cálculos precisos de equilibrio. Es igual a la presión de un gas ideal que tiene la misma temperatura y energía libre molar de Gibbs que el gas real. Podemos analizar este concepto en función de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs viene dada por una constante de integración multiplicada por la temperatura, más la constante de los gases ideales multiplicada por la temperatura por un logaritmo natural de la presión. Vale la pena mencionar que para un gas ideal, la fugacidad de un componente es igual a su presión. Si es puro es la presión total y si es un gas ideal en una mezcla es la presión parcial. A partir de las relaciones previamente mencionadas, se puede deducir la energía libre de Gibbs residual. La ecuación aquí presente muestra que la energía libre de Gibbs en estado de gas real menos la energía libre de Gibbs en el estado de un gas ideal es igual a una constante de los gases ideales multiplicada por la temperatura por el logaritmo natural de la fugacidad sobre la presión. Esta ecuación surge a partir de restar las ecuaciones previamente mostradas. La constante de integración se elimina al hacer la resta, y al restar dos logaritmos se aplican propiedades de estos mismos, haciendo equivalente en este caso la resta a una división. Al lado izquierdo de la ecuación se le conoce como energía libre de Gibbs residual, mientras que al cociente del lado derecho se le conoce como coeficiente de fugacidad. El coeficiente de fugacidad es la relación de la fugacidad del componente I entre la presión, tal como se mostró y se mencionó anteriormente al explicar esta ecuación. Estas ecuaciones se aplican a las condiciones de cualquier fase y a cualquier situación, ya sea un gas ideal, un gas real, ya sea a presiones bajas, a presiones altas, a cualquier condición en general. Y podemos notar que para un gas ideal la energía libre de Gibbs residual es igual a cero, mientras que su coeficiente de fugacidad es igual a 1. Esto comprueba que para un gas ideal su fugacidad es igual a su presión. Si el coeficiente de fugacidad vale 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, su energía libre de Gibbs residual es 0. El concepto de coeficiente de fugacidad fue introducido por el físico químico Gilbert Newton Lewis, quien también desarrolló los conceptos de la propiedad parcial y la solución ideal. Al tratarse de una relación de presiones, el coeficiente de fugacidad es adimensional, lo que quiere decir que no tiene unidades de medida. Nosotros podemos relacionar algunas cantidades de una mezcla en equilibrio líquido-vapor en función del equilibrio de fases. Esto quiere decir que la fugacidad de cualquier componente en condiciones de vapor es igual a la fugacidad de ese mismo componente en la fase líquida y viceversa. A partir de esa ecuación se definió el coeficiente de actividad, que es la relación de fugacidad del componente en un estado X entre la fugacidad de ese componente en estado estándar. Esto es igual, a su vez, a la fracción molar de ese componente en fase líquida por el coeficiente de actividad. Esto último es una explicación muy breve. Sin embargo, esta información se abordará de mejor manera al entrar en el tema de actividad. De momento es todo de mi parte y agradezco su atención.